Un misil cruza el cielo nocturno en Medio Oriente y destruye una instalación energética. Una imagen tremenda, sí. Y a miles de kilómetros de ahí, en el norte argentino, una familia mira su billetera, cuenta los billetes y se da cuenta de que hoy no le alcanza para pagar la garrafa de gas para cocinar. Es, digamos, el efecto dominó más crudo que podemos observar en la actualidad. Exactamente. Hoy vamos a rastrear cómo esos dos eventos que parecen de planetas totalmente distintos están íntimamente conectados. Porque revisando los cables y reportes de la mesa de redacción de Ahora Misiones Noticias para hoy, queda clarísimo que lo global y lo local ya no existen por separado. Y para nada. Las fronteras de la información colapsaron. Bienvenidos a quienes nos escuchan a una nueva inmersión en las noticias del día. Un gusto estar acá de nuevo. Análisis profundo es entender los engranajes ocultos, ¿no? Claro. Conectar las grandes decisiones macroeconómicas globales con la pura y dura supervivencia diaria. Tal cual. Y para entender ese mapa completo, siempre es mejor empezar por el metro cuadrado que nos rodea. Cómo arranca el día en nuestra región. A ver, contanos cómo está el clima. Bueno, hoy en Misiones tenemos un cielo despejado. El pronóstico marca una máxima que va a llegar a los 32 grados en Posadas y una mínima más fresca, de 18 grados allá en Bernardo de Irigoyen. Un contraste térmico importante ahí. Sí, pero hay un factor climático que está alterando toda la logística de la provincia esta mañana. La altísima humedad está generando bancos de niebla muy densos. Sobre todo en las rutas, ¿no? Exacto, especialmente sobre la Ruta Nacional 12. El tramo entre Itatí y Posadas está con visibilidad críticamente reducida. ¡Qué peligro! Y hay obras también, o sea que se complica más. Sí, sumale las máquinas trabajando y las banquinas cerradas por obras de mantenimiento en las rutas 14, 101 y 105. El escenario exige muchísimo cuidado. Totalmente. Hay que bajar la velocidad y prender las luces bajas sí o sí. Bueno, vamos a desempacar esto, porque a primera vista pensé que esta imagen de la ruta cubierta de niebla era la metáfora perfecta para describir nuestra situación económica. A ver, ¿por qué lo decís? Porque es como avanzar a ciegas, reduciendo la velocidad y buscando las señales, que es exactamente lo que estamos teniendo que hacer todos los días. Claro, la niebla describe bien la incertidumbre, pero falla en explicar el impacto real. ¿En qué sentido? O sea, la economía de hoy no es un auto avanzando lento en la niebla. Es un tren al que le acaban de clavar el freno de emergencia. Ah, me gusta esa imagen. Frenemos un segundo ahí, porque esto me parece fundamental. Desarrollemos esa idea del freno de emergencia. Dale. Pensemos en la macroeconomía como un tren que iba a altísima velocidad hacia el precipicio de una hiperinflación. Veníamos acelerando mal. Claro. Entonces, el gobierno decide tirar del freno de mano con una fuerza brutal. El resultado a nivel macro es un éxito técnico, digamos. El tren se detiene antes de caer al vacío. Sí, los mercados financieros y los despachos oficiales celebran que el tren está quieto y estabilizado. Exacto. Pero, adentro de los vagones, por la física pura de esa frenada violenta, todos los pasajeros salieron volando de sus asientos y se golpearon contra las paredes. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque esa es la disonancia cognitiva que me hace ruido al leer las noticias nacionales. Es que los números macro no reflejan el golpe de la gente, claro. Totalmente. Por un lado, leemos sobre la celebración del superávit y la estabilización de los bonos, pero por otro lado, reviso los datos de Cáritas Posadas y reportan que la demanda en sus comedores, como el de la parroquia San Miguel, saltó entre un 40 y un 50%. Es una locura ese aumento. Tienen familias enteras en listas de espera para comer. O sea, ¿cómo explicamos la mecánica de ese golpe? Dentro del vagón. Lo fascinante aquí es cómo el golpe se explica por la retirada masiva de la liquidez estatal. A ver. El Estado frenó el tren cortando de golpe el flujo de dinero que inyectaba en la calle. Un ejemplo clarísimo de nuestros reportes de hoy es la eliminación del programa Volver al Trabajo. Claro, ese programa que afecta a unas 900,000 personas. 900,000 individuos que cobraban 78,000 pesos mensuales de manera directa. Muchísima plata en la economía diaria. Y el Ministerio de Capital Humano cambió el paradigma. Eliminó esa transferencia directa y la reemplazó por un sistema de vouchers o subsidios que van hacia los centros de capacitación, no al bolsillo de la gente. Entiendo. El argumento oficial es transparentar
y fomentar la inserción laboral real eliminando intermediarios. Ese es el plan desde la teoría. Claro, desde el escritorio suena lógico, pero el impacto inmediato en el barrio es fulminante. Si le sacas 78,000 pesos directos a casi 1 millón de personas, ese dinero desaparece automáticamente de la carnicería, del almacén. De la economía circular de la cuadra, exacto. Y ahí es donde los datos duros del INDEC cobran sentido, ¿viste? Sí, los números de desocupación. Estamos hablando de 200,000 personas más sin trabajo desde que asumió la nueva gestión. Es un montón, pero el dato más elocuente sobre esta contracción de la economía real, para mí, es el consumo de carne vacuna. Uy, sí. Cayó un 13,8% interanual. El nivel más bajo en 20 años. En Argentina, o sea, donde el asado es prácticamente un derecho cultural. La gente se está volcando masivamente al pollo o al cerdo porque el bolsillo simplemente no resiste la presión. Y no es solo el individuo el que siente la falta de liquidez, son las provincias enteras. El reporte provincial marca que Misiones está perdiendo entre el 10 y el 20% de sus ingresos por coparticipación. Bueno, explícame brevemente cómo funciona esa asfixia, porque siempre nombramos la palabra coparticipación, pero rara vez explicamos el mecanismo real. A ver, imaginemos que el país es una gran franquicia. Las provincias generan riqueza local, pero una enorme porción de los impuestos que pagan sus ciudadanos, como el IVA o ganancias, viajan directamente a la cuenta del gobierno nacional en Buenos Aires. Hasta ahí te sigo. Todo va para el centro. Claro. Luego la nación debe comparticipar, es decir, devolver un porcentaje estipulado por ley a cada provincia para que mantengan sus escuelas, los hospitales, la seguridad. Bien. Pero cuando el consumo se desploma al nivel más bajo en 20 años, se recauda muchísimo menos IVA. Por lo tanto, el dinero que vuelve a provincias como Misiones o Salta se achica drásticamente. Claro, si no hay ventas, no hay impuestos. Exacto. El ministro de Hacienda misionero lo calculó en unos 40,000 millones de pesos menos al mes. Es un agujero fiscal masivo y recae directamente sobre los intendentes, que son la primera ventanilla de reclamo de los vecinos. Totalmente. Y si la gente no tiene esos 78,000 pesos en el bolsillo y los municipios no tienen fondos para asistirlos con los operativos locales, la presión de esa olla tiene que salir por algún lado. Sí, la gente no se queda en su casa calculando el déficit cero, digamos. No, obvio que no. Y esto nos lleva directamente a la conflictividad que estamos viendo en las calles y en las instituciones. Es que el nivel de tensión social es altísimo porque las vías institucionales de contención están saturadas. Cuando la billetera se vacía y el Estado se retira, el conflicto salta a la vía pública. Lo vimos ayer frente al Congreso Nacional. Hubo represión policial y 3 detenidos, que por cierto ya fueron liberados, durante una protesta de jubilados y personas con discapacidad. Sí, estaban reclamando por deudas atrasadas del programa Incluir Salud y recortes en medicamentos, ¿no? Exactamente. Y esta misma dinámica de olla a presión salta en las provincias, pero por motivos laborales. En Buenos Aires, la fábrica de neumáticos FATE anunció su cierre y dejó a 900 familias en incertidumbre. Lo de FATE ilustra perfectamente el mecanismo de la crisis industrial de hoy. ¿Cómo sería la cadena ahí? Y si la gente no tiene dinero, no compra autos ni repuestos. Si no se venden repuestos, los neumáticos se acumulan en los galpones. Frente a ese sobrestock y la apertura de importaciones, la empresa frena la producción y cierra la planta. Es una reacción en cadena inevitable. Y a eso súmale los paros docentes en Chaco y Tucumán por recomposición salarial, o los jubilados marchando en Entre Ríos para blindar su 82% móvil. Son muchos frentes abiertos al mismo tiempo. Sí. Frente a este panorama económico tan urgente, la pregunta es, ¿cómo está reaccionando la clase política? ¿Están debatiendo cómo solucionar esta presión o están librando otras batallas? Lamentablemente, la política parece estar atrapada en batallas discursivas e históricas muy profundas, operando casi en un plano paralelo a la urgencia económica. Totalmente desconectados. Ayer en el Senado, por ejemplo, el debate central giró en torno al pasado reciente, a 50 años del golpe de Estado de 1976. Fue una sesión sumamente tensa. Y para ser muy estrictos con la información, vamos a repasar lo que indican los reportes parlamentarios. A ver. El peronismo, a través de un texto impulsado por el senador Guado de Pedro, logró aprobar una declaración repudiando el, y cito textual, terrorismo de Estado, ratificando el compromiso con la memoria,
la verdad y la justicia. Sí. Pero el bloque oficialista de La Libertad Avanza decidió abstenerse con sus 20 votos. Claro, el argumento de La Libertad Avanza para la abstención fue que buscaban una redacción distinta. Reclamaban otra terminología. Exacto. Reclamaban que el documento condenara cualquier tipo de violencia, rechazando el término específico de terrorismo de Estado. Sí, de hecho la ministra Patricia Bullrich se pronunció diciendo que esa declaración era sesgada y excluyente y afirmó que se había terminado el monopolio de la memoria. Fue muy contundente con eso. Mientras tanto, en la legislatura de Salta, un diputado libertario tomó la palabra y definió a la última dictadura directamente como una guerra. Esta fractura en el Congreso expone que la polarización en el país no es meramente una discusión sobre modelos económicos. No, va mucho más allá. Es una disputa abierta sobre la narrativa fundacional de la democracia argentina contemporánea. Totalmente de acuerdo. Pero cuando el diálogo político y legislativo se rompe de esta manera o se atasca en el barro discursivo, empezamos a ver episodios institucionales que bordean el surrealismo. Uf, ni me digas. Hubo de todo esta semana. Sí, tenemos acusaciones cruzadas en el Senado de que la designación de la ex senadora Lucila Crexel como embajadora es un supuesto pago de favores por su voto en la Ley Bases. Que generó un escándalo tremendo. Y ni hablar del increíble caso del diputado del PRO que compró un rifle de aire comprimido por Mercado Libre e hizo que se lo enviaran al Congreso. Sí, alegó un error en la carga de la dirección de envío, pero activar los protocolos de seguridad del Congreso por un rifle de balines refleja, cuanto menos, una desconexión fenomenal con el momento de fragilidad institucional que atraviesa el país. Y en Chubut acaban de suspender al fiscal de Estado por la aparición de un video donde, presuntamente, negocia una coima millonaria para aliviar la condena de alguien que defendía antes de asumir su cargo. Es que todo suma a la desconfianza. Lo que me pregunto es, si los representantes políticos están envueltos en estos escándalos o en debates paralelos, ¿qué pasa con el ciudadano de a pie que quiere quejarse? Esto plantea una pregunta importante. Porque cuando la política fracasa en canalizar el enojo social, interviene el Código Penal. Se judicializa todo. Se produce una judicialización extrema del debate público. Tenemos un caso gravísimo reportado en Jujuy que ilustra esta dinámica. Luli Quispe, una taxista y militante trans, fue imputada judicialmente por criticar a una diputada provincial en un grupo privado de WhatsApp. Sí, leí eso. La acusaron de amenaza, ¿cierto? Así es. Y la justicia le impuso lo que en la jerga se llama un bozal digital. Tiene prohibido nombrar a la legisladora en cualquier plataforma pública. Increíble que pase eso por un mensaje de WhatsApp. Esto evidencia un sistema que, ante la incapacidad de absorber la crítica cívica, utiliza herramientas penales para silenciarla. Es el síntoma de una democracia donde los amortiguadores institucionales están, digamos, fallando. Es un panorama redenso. Tenemos la calle hirviendo por la caída del poder adquisitivo, una política fracturada e instituciones respondiendo con causas penales. Y si levantamos la vista hacia el tablero internacional, la tensión no disminuye. Para nada. Tenemos a Estados Unidos y México sentados renegociando su tratado comercial, el famoso TEMEC. El presidente colombiano Gustavo Petro recuperando la visa que le había sacado la administración Trump. Y Cuba recibiendo paneles solares europeos para sobrevivir a su crisis energética. Sí, son movimientos geopolíticos de gran magnitud. Y la justicia de Nueva York que le da un respiro al gobierno argentino suspendiendo temporalmente los juicios de expropiación de YPF. Que el gobierno de Milei se libró bastante. Claro, pero hay un titular internacional que requiere toda nuestra atención analítica hoy, porque es el que responde a la pregunta con la que abrimos este análisis. ¿El recrudecimiento del conflicto entre Irán e Israel? Exacto. Los cables reportan ataques directos, Israel bombardeando la gigantesca instalación de gas de South Pars y la respuesta de Irán atacando infraestructura energética en Qatar y Arabia Saudita. Suena a una escalada catastrófica a nivel mundial. Sí. Pero desde Sudamérica suele sentirse como una película que pasa en otro canal, ¿no? Como que nos queda muy lejos. Explícame paso a paso cómo ese misil en Medio Oriente termina encareciendo la garrafa de gas en una casa argentina. Bueno, para entender esto hay que incorporar el concepto de precio de paridad de importación. A ver. Cuando Irán e Israel se atacan, los mercados globales entran en pánico, porque se teme que falte suministro de energía en el mundo. Inmediatamente, el precio del barril de petróleo salta a más de $100 y los contratos de gas en Europa se disparan un 25% en cuestión de horas. Hasta ahí te sigo perfecto. Hay miedo.
El gas mundial se vuelve más caro. Exacto. Ahora vamos a la Argentina. Con la actual política de desregulación energética del gobierno, el objetivo es que los precios internos reflejen los costos internacionales para incentivar a las empresas a invertir. O sea, atar el precio local a esa paridad de importación que decías. Si el gas sube en Europa por un bombardeo en Irán, el distribuidor en Argentina debe pagar más caro ese insumo, ya sea porque se importa una parte o porque el productor local exige que le paguen lo mismo que ganaría exportándolo. Y ese distribuidor obviamente no absorbe ese costo extra. Lo traslada directo al último eslabón de la cadena. Y si conectamos esto con el panorama general, el último eslabón está en los reportes locales de hoy. Sí, lo de Tucumán. Exacto. En Tucumán, los distribuidores aumentaron la garrafa de 15 kilos, llevándola a casi 35,000 pesos. Es brutal. Las familias que no tienen acceso a la red de gas natural, que suelen ser las más vulnerables y las que más están sufriendo el freno de la economía que hablábamos al principio, son las que terminan absorbiendo, en efectivo, el costo de una crisis geopolítica a 10,000 kilómetros de distancia. El efecto dominó es implacable. Por eso decimos que las fronteras colapsaron. Totalmente. El riesgo geopolítico global ya no es materia exclusiva de diplomáticos en trajes caros. Es un impuesto silencioso sobre el costo de vida de los sectores más desprotegidos. Tal cual. Ahora, frente a esta asfixia estructural, la comunidad siempre busca anticuerpos, formas de resistir y respirar un poco. Y muchas veces esa resistencia no viene de la política tradicional, sino del deporte y la vida comunitaria local. Es que el deporte siempre ofrece un terreno donde las reglas, a diferencia de la economía, son claras y compartidas por todos. Y a nivel de la selección nacional, vemos la expectativa por la convocatoria de Lionel Scaloni para el amistoso en La Bombonera. Sí, con sangre nueva como Gabriel Rojas y Tomás Palacios, ¿no? Siempre es un alivio ver rodar la pelota a nivel nacional. Pero quiero detenerme en un dato deportivo de Misiones que, leído con otra óptica, es profundamente social. A ver, contame. En la Liga Federal de Básquet, el club posadeño Capri, el Azurro, le ganó con contundencia por 83-67 a Regatas de Resistencia. ¡Un partidazo! Sí, pero lo que llama la atención de estos torneos locales es la cantidad de gente que está volviendo a acercarse a los estadios de barrio. Hay un resurgir ahí. Y eso no es casualidad en este contexto. Cuando el Estado retrocede con sus programas de asistencia y el sector privado expulsa a trabajadores por la caída del consumo, los clubes de barrio vuelven a emerger como la última malla de contención social. Claro, no es solo ir a ver un partido de básquet el fin de semana, es el tejido comunitario en acción. Exactamente. El club es donde el chico recibe una vianda después de entrenar, donde los padres se organizan para comprar botines, donde hay un sentido de pertenencia que la macroeconomía no puede ofrecer. Es verdad, es un refugio. Es la comunidad organizada supliendo desde sus cimientos el vacío institucional. Lo cual nos permite hacer un cierre y mirar el mapa completo que trazamos en este análisis profundo de hoy. Hicimos un viaje largo. Sí, empezamos nuestra mañana en Misiones, manejando con cautela entre bancos de niebla en la Ruta 12. Vimos cómo el gobierno nacional clavó los frenos del tren macroeconómico, desatando una contracción severa que eliminó los ingresos de casi 1 millón de personas. Y que desplomó el consumo de carne a niveles históricos. No nos olvidemos de eso. Observamos cómo esa falta de liquidez en los barrios detona conflictos laborales, desde fábricas cerradas en Buenos Aires hasta paros docentes en el norte, mientras el Congreso se enreda en debates sobre el pasado y la justicia se usa para silenciar críticas en el presente. Todo está conectado. Y finalmente entendimos el brutal mecanismo de los precios globales, o sea, cómo un bombardeo en Medio Oriente termina dictando que un distribuidor tucumano cobre 35,000 pesos por una garrafa. Todo, absolutamente todo, es parte de la misma telaraña. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que esto nos deja con un interrogante estructural muy fuerte para nuestra audiencia. ¿Cuál sería? Frente a este retiro evidente del Estado como proveedor de certezas y ante un sistema global que transfiere sus crisis directamente a los precios locales, ¿qué camino tomará la sociedad? Es la gran pregunta. Estamos presenciando el surgimiento de nuevas formas de solidaridad y organización comunitaria, sostenidas por clubes e iglesias locales. ¿O nos encaminamos hacia un escenario de pura fragmentación, un sálvese quien pueda, donde cada familia resiste sola dentro de su propio vagón?
Es una pregunta profunda que seguramente marcará el pulso de los próximos meses en el país. Y frente a este desafío sobre cómo sobrevivir en comunidad, quiero cerrar con la píldora editorial que nos rescatan los fuentes de hoy. A ver, decime. Es una frase de Miguel de Cervantes que cobra un peso enorme cuando miramos esos comedores desbordados o esos clubes de barrio sosteniendo a los chicos. La frase dice: el hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo. Un recordatorio brillante de que el cuidado del otro, de los nuestros, no es un acto de caridad, sino nuestro propio seguro de supervivencia. Nos quedamos con esa reflexión para encarar el resto de la jornada. A quienes nos acompañan hoy, sigan transitando con cuidado por las rutas de la provincia, luces encendidas y buscando señales. Y bajen la velocidad con la niebla, por favor. Les recordamos que todo el material de base para este análisis proviene del minucioso trabajo de Reportes y Cables Diarios. Para más información y actualizaciones, visiten ahoramisiones.com.ar. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.